Palabra viva. Y ahora vamos a pasar al consejo de la palabra. Pero antes quiero dar la bienvenida, no solamente a los que están presentes, como lo había hecho al principio, sino también a los que los siguen por las redes, a los que nos ven por telebendición, por los medios digitales, y a todos los que nos van a ver, inclusive más tarde, tal vez en una grabación, o nos van a ver en la noche en la repetición del culto en telebendición, o en cualquier momento en el que Dios les permita abrir este enlace que se está mandando y puedan recibir la palabra del Señor este día. Amén. Bienvenidos todos, también los que están en las redes. Así que vamos a continuar y vamos a entrar a esta parte, como les decía, de compartir la palabra del Señor. El Señor me ha bendecido otra vez delante de ustedes para traer la palabra, y entonces vamos a continuar con algo de lo que estábamos hablando estos días. Como siempre, y les repito, yo soy machacón con eso, ¿verdad? Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias y vamos a ver el texto principal hoy, que les digo que es una continuación en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, pero solamente vamos a leer el versículo 20. Amén. Apocalipsis 2, versículo 20. Si lo tienen, me dicen amén. Gloria al Señor. También tenemos la ayuda de los medios allá arriba. Amén. Vamos a leer, les voy a invitar que lea conmigo. Es un solo versículo, pero lo vamos a leer todos. Amén. A la de 3. 1, 2 y 3. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Vamos a hablar entonces de Jezabel. Pero nos vamos a presentar al Señor antes de. Gracias, Señor, por tu palabra. Es viva y eficaz, Señor, y como tu palabra misma dice, es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta el alma, que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, oh Señor. Y luego, después de que mata todo aquello que no sirve, da vida también, oh Señor. Te pedimos que tu palabra se revele a nosotros ahora, Dios mío. Utilízame como herramienta en tus manos, Señor. Solamente soy un vaso de barro, Dios mío. Toda la gloria es tuya, oh Señor. Y que seas tú hablando a tu pueblo, ministrando a tu pueblo, Señor. Y que sea de edificación lo que se va a hablar este día, porque viene de ti, oh Señor, para todo aquel que está dispuesto a escucharte, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar, como les decía. Si recuerdan un poco la anterior semana, bueno, no sé si era la anterior semana exactamente, no, la anterior de esa. En la última entrega estábamos hablando continuando el estudio de las iglesias, y hablábamos de Tiatira. Y había una parte en Tiatira que hacía mención de un personaje, de Jezabel, que es un espíritu que anda por ahí. Y no solamente anda por ahí, tal vez anda también por aquí, y tenemos que tener cuidado de eso. Y se mete por todo lugar porque tiene una característica que es tan sutil, tan mañoso, tan engañoso el espíritu que se puede manifestar a través de personas, principalmente mujeres, pero también lo puede hacer en varones. Y ese espíritu, entrado a la iglesia, provoca turbación, provoca divisiones, provoca problemas. Sobre todo cuando encuentra un liderazgo débil que no lo afronta, o un liderazgo, o un líder también, que tal vez no está haciendo lo que Dios quiere que haga con fuerza, con firmeza, como lo debería hacer, y gobierna la iglesia tratando de agradar a los hombres y no a Dios. Y cuando este espíritu maligno identifica eso, entonces se mete. Y eso es un caldo de cultivo para que pueda proliferar dentro de la iglesia. También está afuera, ciertamente, pero los de afuera son de él. ¿A quién es que quiere atacar? ¿A quién es que quiere engañar? ¿Por qué es que entra a nosotros? Porque nosotros, lavados con la sangre del Cordero, hemos sido libres, así como cantábamos, y quiere engañarnos, quiere arrebatarnos de las manos del Señor y quiere que nos perdamos. Pero eso no va a suceder. Amén. Por eso estamos aquí, porque tenemos que aprender, y precisamente el tema de hoy lleva por título Desenmascarando a Jezabel. No sé si lo vieron en la parte de abajo cuando leíamos. Y es un poco largo el contenido, por eso lo dividí en dos partes. Vamos a hablar hoy de una parte y la siguiente semana, o cuando permitan volver, vamos a hablar de lo que continúa. Pero lo importante es que empecemos a conocer, a identificar en qué consiste este espíritu maligno. Ya habíamos hecho una pincelada, como les digo, cuando hablamos de Tiatira, pero vamos a hablar un poco más en profundidad en qué consiste.
Tenemos que identificarlo, tenemos que desenmascararlo y vamos a ver cómo podemos hacer eso. Pero primero hay que conocerlo. Amén. Entonces me voy a permitir leer una parte de un material que me pasaron los pastores, que me parece muy interesante y que resume muy bien este contenido. Dice: este es un espíritu tóxico para la iglesia y muy difícil de detectar en las primeras etapas. Puede esconderse en personas ungidas, dotadas, amistosas, trabajadoras, que parecen ser una respuesta a la oración. Inicialmente, cuando una persona así aparece en una congregación, la gente suele entusiasmarse porque parecen tener un altísimo potencial para el ministerio. Pero cuando se le quita la fachada, el barniz, la capa superficial, debajo de eso aparece la rebelión, la acusación, la manipulación, las ansias de control, la mentira, la ira, la arrogancia, la superespiritualidad, el chisme, las críticas, los celos, la astucia, la maña y la falsa preocupación. Todo esto, lo sabemos, son ingredientes, dice el texto, ingredientes vitales para un demonio de hechicería, que es en definitiva lo que mueve a cualquier Jezabel activa. Wow. Fíjense cuántas cosas. Y como decía, es un espíritu tan sutil, malvado, mañoso, que se mete a las congregaciones, se mete a la iglesia, pero de una forma tan sutil que fíjense cómo dice ese texto. Llega como una respuesta a una oración. Llega como alguien ungido, como alguien que tiene palabra. Y ciertamente empieza así, porque esa es la forma de engañar y de manipular. Para entrarse, aparenta ser alguien que es súper espiritual, súper bueno. Vamos a ver algunas características de todo eso. Y lo importante, y estamos aquí es precisamente porque tenemos que conocer esas características. Es necesario conocer y desenmascarar a este personaje, que junto a otros viene a la iglesia, porque ciertamente también hay otros espíritus que atacan a la iglesia, que atacan a las congregaciones, para conseguir que se divida, para conseguir que nos distraigamos. Ustedes saben que estamos en los tiempos finales, ¿verdad? Estamos viendo muchas cosas y tenemos que estar enfocados. ¿Y cuál es el objetivo de estos espíritus inmundos? Venir y desenfocarnos, distraernos, engañarnos, sacarnos del buen lugar donde estamos, del camino, y llevarnos a otro lugar. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso decimos, vamos a desenmascarar a Jezabel. Amén. Así que les voy a pedir que estén atentos. Si tiene sueño, pellízquese para no dormirse. Y esté atento escuchando, porque ciertamente lo que vamos a hablar hoy puede ser de mucha utilidad. También a los que nos escuchen, también a los que vean las grabaciones más adelante. Amén. Así que les voy a pedir que estén activos, vamos a pedir algunos textos después y vamos a ir comentando cosas. Así que tenemos que ver primero, ¿qué es Jezabel entonces? ¿En qué consiste? ¿Cómo opera dentro de la iglesia? Y a medida que vamos hablando, entonces vamos a tratar de responder a estas dos cosas. ¿Quién era? Desde el punto de vista bíblico, histórico, ¿quién era esa mujer? Era un personaje. Pero también lo vamos a ir relacionando con la forma de operar, una forma de operar actualmente en la iglesia. Entonces, por eso les digo que estén atentos, porque vamos a tratar de hacer las dos cosas, paralelamente enfocar lo que era y cómo opera, en base a los textos bíblicos que vamos a leer. Amén. Así que, les repito, atentos. Vamos a buscar en Primera de Reyes, en el capítulo 16, los versículos 29 al 32. Primera de Reyes 16, 29 al 32. Bueno, no sé si por allí nos ayudan, pero si lo tienen, dice en Primera de Reyes, vamos a buscar. Amén. Dice la palabra del Señor. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró.
e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Fíjense qué cosa. Un rey de Israel que rompe, vamos a decir, las ordenanzas del Señor, porque ciertamente Dios les había dicho, no se casen, no se mezclen con esos pueblos, porque va a pasar esto que sucedió. Y si vemos a lo largo de la historia en la Biblia, les ha pasado a muchos personajes. Salomón, que empezó muy bien por haberse casado con muchas mujeres que eran de otras culturas, que tenían otras creencias, que no creían en el Señor, se torció en el camino. Y este hombre, Acab, este rey de Israel, también lo hizo. También lo hizo. Vamos a ver qué quiere decir Jezabel para empezar a estudiarla. Jezabel viene de una voz hebrea que dice Isabel, con Z, Isabel, que dice quizás significa, que no es exacta la traducción porque implica varias cosas, no exaltada, no manejable, o sea, no se puede controlar, no se controla, o incapacidad para cohabitar. Ese espíritu no puede habitar en un lugar sin ser el centro de atención, sin hacer problemas, sin apropiarse de todo. Es difícil de manejar, es difícil de controlar, es muy mañoso, tal vez uno de los más mañosos que hay. Y por eso tenemos que conocerla. Entonces Jezabel, en ese tiempo, ese personaje, esa mujer, esa reina, que era hija de un rey pagano de esos, pero que además era sacerdotisa de Baal y de Acera, dice, de esos dioses fenicios. Y como sacerdotisa, lo que hace es, sin perder el tiempo, introducir falsas doctrinas, introducir cosas malas, vamos a decir, para desviar al pueblo hacia la idolatría, hacia cosas que los alejaban de Dios. Entonces, de ahí empieza el problema. Y ese es el personaje, Jezabel. Acá, por lo que vemos, era un rey con un carácter débil. Y vamos a decirle, vamos a dar un poco de crédito, tal vez no era muy malo, porque inclusive más adelante en el mismo texto bíblico dice que él como que se arrepiente un poco, que él reacciona un poquito, pero no llega a cambiar de vida. Por lo tanto, tal vez no era tan malo, pero se deja manipular. ¿Por qué? Porque era de carácter débil. Y entonces esta mujer, en este caso, este personaje, aprovecha esa característica y toma el control de todo. Ahí nosotros podemos ver en una manifestación espiritual lo que sucede cuando el liderazgo es débil, cuando la cabeza es débil, cuando el hombre no asume su liderazgo y entonces la mujer tiene que asumirlo. Y fíjense cómo lo hace esta y de qué manera. Se levanta. Y como era muy mañosa y manipuladora, ejerce todo el control. Él era el rey, pero quien ciertamente gobernaba era ella. Y lo que quiere hacer con la iglesia precisamente es entrar a la iglesia, encontrar un líder débil, encontrar un liderazgo débil y adueñarse de la iglesia, gobernar la iglesia. En definitiva, tal vez eso sea lo que quiere, el gobierno de la iglesia. Y cuando tenga el gobierno de la iglesia, entonces hace y deshace. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. No sabemos si ha entrado, porque puede ser, como dije, puede entrar a través de personas. Mayoritariamente dice el texto a través de mujeres, pero también se puede manifestar a través de varones, en actitudes. Y vamos a ir viendo en cada caso cómo opera. En este caso, en un primer punto, se aprovecha de un liderazgo de carácter débil. Entra y manipula. Y asume el gobierno. Asume el gobierno de una casa cuando el liderazgo del varón es débil. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque se nos puede levantar una Jezabel a nuestro lado. Como varones, según el mandato de Dios, como cabeza de la casa, tenemos que asumir nuestro liderazgo, porque así podremos guiar a nuestra familia. Y en la iglesia, también ser conscientes de que un liderazgo fuerte no va a permitir que ese espíritu entre. Amén. Lo va a identificar y una vez identificado, lo vamos a echar fuera. Amén. Entonces, el primer punto, se aprovecha de un liderazgo de carácter débil. Segundo, como leíamos en el texto, lleva al pueblo hacia la idolatría. Y habíamos comentado muy brevemente en la última entrega, como les decía, que podemos ver la idolatría típica del mundo y la idolatría dentro de la iglesia. En el mundo, una idolatría al dinero nos puede llevar a idolatrar el dinero. ¿Cuánta gente no se ha matado por dinero, por herencias, por bienes materiales? Operando plenamente allí. El trabajo puede ser para nosotros un motivo de idolatría cuando nosotros dejamos que el trabajo nos absorba de tal manera que dejemos la obra del Señor, que nos apartemos de los caminos,
porque el trabajo nos exige mucho. Y vamos a ver que es una característica del mismo enemigo, el Señor reprenda, que nos carga de trabajo, de cargas, de aflicciones, de problemas, y tenemos que atender esas cosas y nos descuidamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que idolatría constituye todo aquello que nos aparta del Señor, que ocupa el lugar en nuestros corazones de Dios? Y entonces nos distrae, nos lleva hacia otro lugar. Y dejamos nuestra relación con Dios, dejamos nuestra adoración al Señor, que es el único que deberíamos adorar, amar, respetar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, como dice la palabra, y nos distrae. Podemos idolatrar artistas, podemos idolatrar personas, podemos estar idolatrando aún la familia. ¿Se acuerdan que dijimos? Amar más a una esposa que a Dios. Ciertamente es bueno amarla porque también es mandamiento. Ama a tu esposa, dice la palabra. Pero no podemos amarla más que a Dios. No podemos amar más a nuestros hijos que a Dios, porque eso también constituye idolatría. Amén. Hay que tener cuidado con esas cosas. Y en la misma iglesia, habíamos dicho, la iglesia es de Cristo, no es de un hombre. No es la iglesia de fulano, no es la iglesia de sotano, de mengano, es la iglesia de Cristo. Y no vamos a idolatrar a un hombre. Ciertamente reconocemos los atributos que Dios ha puesto en ese hombre y lo seguimos. Pero no vamos a amarlo más que a Dios, ni le vamos a atribuir más de lo que Dios le da. Pero eso es nuestro líder y hay que respetarlo y amarlo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. A predicadores famosos. Hay gente que puede traer la palabra, pero llegamos a tal vez considerarlos demasiado, de modo tal que lo idolatramos. Y no hay nada más que esas personas digan que nosotros no querramos oír. Hay que tener cuidado con eso. Al entretenimiento, a la alabanza, cuando la alabanza se constituye más en un show que en un medio de conectarnos con Dios, de elevarnos hacia la presencia de Dios, eso puede ser idolatría. Al entretenimiento, a la falsa prosperidad, cuando tergiversamos en la bendición de Dios, esperando que porque yo le doy 1 me dé 20, o porque yo traigo 500 me aparezca 5,000, y así no se obra, así no opera el Señor. Ciertamente bendice, pero no es porque nosotros traigamos en ese mensaje de falsa prosperidad, de decir, da mucho, da más, da esto, da 50, da 200, da 500, que Dios te va a bendecir, te lo va a multiplicar por 10 veces, por 20 veces, y no es verdad. Esa falsa prosperidad también es parte de su manipulación. Y está dentro de la iglesia, amén. Hay que tener cuidado con eso. Y algunas otras cosas como costumbres o culturas que pueden entrar del pueblo, ahí de afuera, hacia la iglesia, que pueden hacer que se tergiversen también, que se tergiverse la obra del Señor, amén. Entonces vamos a tener mucho cuidado con estos dos primeros elementos, en lo que acabamos de leer. Como líderes, como cabezas en nuestros hogares y también en la iglesia, de tener un liderazgo fuerte, de no hacer como hizo Saúl, de gobernar con temor del pueblo, dejando de lado a Dios. Amén. Y lo vamos a tocar más adelante con un poco más de detalle. Pero eso caracteriza a muchos líderes y eso se aprovecha este espíritu malvado. Hay que tener cuidado con eso. Y la idolatría, como les digo, a la cual conduce. Amén. Seguimos analizando y veremos algo que pasa un poquito más adelante en el capítulo 18. No lo vamos a buscar porque es un texto largo, pero nos habla del qué sucede una vez que entra ese espíritu. Se casó con el hombre, con Acab, y empezó sus manipulaciones, sus maquinaciones. Lo primero, como se llamaba ella misma, profetiza, ataca ese ministerio. Y vamos a ver que en la iglesia, por norma, lo primero, lo fundamental que va a atacar es el ministerio profético. Porque el ministerio profético es el que lo puede desenmascarar. Y entonces lo tiene que anular. Y se va a atribuir a ella misma, ese mismo espíritu se atribuye el don profético, el ministerio profético, para tergiversar el mensaje y para conseguir su objetivo. Pues vemos en el capítulo 18, si recordamos un poco el texto, que empieza una persecución hacia los profetas. De ahí surge un personaje, Abdías se llama, que era muy temeroso de Dios, que guarda a algunos profetas de 50 en 50, de 100 en 100, dice la palabra, que los protege, hasta que aparece Elías. Dios levanta a Elías para oponerse un poco a este tema. Y vemos en ese mismo texto, en el capítulo 18, cómo Elías, al ver la situación de corrupción que había, al ver cómo habían eliminado a los profetas, a ver cómo estaba diseminándose esa distorsión del culto, vamos a decir, al Señor, a Jehová de los ejércitos,
y se estaba yendo a adorar a Baal, a Asera y todas esas deidades que ellos tenían. Y entonces dice que vamos a hacer una prueba. El famoso pasaje de los 450 profetas de Baal y el profeta Elías. Si recuerdan, cómo es que él se levanta y dice, vamos a ver quién es Dios. Y lo hace delante del pueblo. Y dice la palabra que se juntan ellos y dicen, vamos a degollar un animal y lo vamos a poner sobre el altar y que el que sea Dios que se manifieste. Y le dice, empiecen ustedes, muy gentilmente, a los 450 profetas de Baal, pero no eran solamente 450 de Baal, había también 400 de Asera, o sea que había un montón por ahí, de mentirosos. Entonces, preparan los holocaustos y todo eso, y dice, empiecen ustedes. Y los otros griten, llamen y empiezan a gritar y nada, no hay quien les responda. Griten más alto, debe estar durmiendo, cuidado que haya ido por alguna cosa, tal vez está cansado. Y nunca respondió porque no existe, porque era piedra y madera, hecho por hombre. Y estos gritaban y se zanjaban, dice que era costumbre de ellos cortarse para sangrar y que así la ofrenda llegue, etcétera, etcétera. Y nunca llegó. Pasó el mediodía y cansados parece se quedaron ahí. Y entonces él dice, ahora preparen el mío, preparen el del Señor. Pone la ofrenda y dice, échenle agua. Y una segunda vez, échenle más agua. Y una tercera vez, échenle más agua todavía. Y hacen una zanja, dice. Y hasta la zanja estaba llena de agua. Y de repente desciende fuego del cielo, ¡pum! Y consume la ofrenda. ¡Aleluya! Y delante de todos se evidencia que Dios es Dios. Y él mismo lo dice. ¿Y qué hace? Así que en esa victoria espeluznante que el Señor le da, capturan a todos esos profetas mentirosos y los eliminan. Dice que los llevan al río y los degolla ahí mismo. 450 profetas de estos. No ha debido ser fácil matar 450 personas en ese momento, pero era mandamiento de Dios y había que cumplir. Amén. Dios le da esa victoria. Y ahí nosotros podemos ver un elemento de este espíritu de Jezabel, que es que levanta persecución, principalmente sobre el ministerio profético, pero también sobre otros ministerios. Y al hacerlo, lanza falsas profecías, supuestamente en nombre de Dios. Y vamos a ver qué eso caracteriza dentro de la iglesia. Porque hacen actividades, hacen cosas y dicen, es porque Dios me lo dijo. Porque como se atribuyen ese papel de profetisa, de profeta, dicen, Dios me dijo, yo lo hago en nombre de Dios. Y entonces introducen falsas profecías. Es otra forma de operar actualmente. Así como lo hizo esa en su momento, así también lo hace actualmente. ¿Amén? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero no se queda ahí. Entonces Acab dice, un poquito más adelante, en Primera de Reyes 19, 1 y 2, ahora sí les voy a pedir que lo busquen para que lo leamos rápidamente. Primera de Reyes, un poquito más adelante, en el capítulo 19, los versículos 1 y 2. Después de que pasó esto, que Elías degolla a los profetas falsos, los elimina y todo eso, entonces, fíjense lo que dice. Si lo tienen, Primera de Reyes 19, 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto a tu persona como a la de uno de ellos. O sea, la amenaza de muerte. Así como los mataste, yo te voy a matar, le dice. Y todavía se echa una cosa, ¿no? Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora no te he hecho lo mismo. Y le infunde miedo. Esa es otra característica de este espíritu. Que por amenaza infunde temor. De ahí estamos hablando de varios puntos. Infunde temor. Amenaza, principalmente, como les digo, al espíritu profético. Y una vez que lo amenaza, quiere tomar control de su lugar. Usurpa el lugar. Pero lo hace a través de amenazas, de intimidación. Y nosotros vemos cómo el profeta, a pesar de haber visto semejante victoria, haber visto semejante cosa, huye, se va, se esconde. Inclusive se esconde con tal temor de que él mismo se desanima y le llega a decir a Dios que lo mate, que se lo lleve. Y es otro objetivo que busca este espíritu maligno.
que es que al infundir temor, al infundir intimidación, hace que inclusive llegue un cierto desánimo en la persona, en el que quiere hacer la obra del Señor, al extremo de que quiere dejar las cosas. Se asustan de tal manera que ya no quiero seguir, me van a matar. Se asustan, se desaniman. No tenemos que permitir que eso suceda, porque es una forma de actuar de este espíritu. Amén. Hay que tener también, como les digo, mucho cuidado con eso. Actúa de muchas maneras. De muchas maneras. Hay que estar conscientes de eso. Si avanzamos un poquito más, vamos a ver en el capítulo 21, en el mismo libro de Primera de Reyes, en los versículos 1 al 16, no lo vamos a leer, sino que se encuentra ahí, lo pueden anotar y lo buscan después, donde a Acab se le antoja una viña, dice. Él vio una viña muy bonita, un viñedo, y lo quería para sí. El dueño de eso se llamaba Nabot, y entonces él va y le dice a Nabot, véndeme tu viña. Y Nabot, sabiendo que era un rey corrupto, que no quería nada con una gente así, dice, no, yo no te vendo mi viña. Y se pone triste el hombre. Viene Jezabel y le dice, ¿qué te pasa? Y él le dice, yo quiero una viña que es de Nabot, pero no me la quiere vender. Y la otra le dice, no te preocupes, yo resuelvo eso. Y fíjense cómo es de manipuladora, que envía cartas, dice, a los líderes del pueblo, de ese lugar donde estaba Nabot, a los líderes de ese lugar, les envía cartas. Y en las cartas decía que él había blasfemado contra Dios. O sea que miente. Y al decir que habían blasfemado a Dios, según la ley, él debía morir apedreado. Y hace que el mismo pueblo lo apedree, lo matan. Y una vez que muere, le dice a Acab, ve y toma tu viña. Y el hombre va muy contento a tomar su viña, sin tal vez saber bien lo que había ocurrido. Así se dejaba manipular. ¿Verdad? Y esa mujer entonces hacía eso. ¿Cómo se traduce esto en la iglesia? Atiendan. No se duerman, atiendan. ¿Cómo se traduce esto? Es posible que en la misma iglesia surgen ministerios nuevos. Este espíritu lo que trata de hacer es, cuando identifica un ministerio nuevo que ve que va a ser fructífero, va y se apropia de él. Con argucias, con artimañas, se apropia de ese ministerio nuevo. Dios lo guarde, imagínense el ministerio sembradores que está empezando ahora, que va a ganar muchas almas. Ese espíritu viene y se apropia de eso para meter falsas doctrinas, falsas enseñanzas a través de ese ministerio. Obra de esa manera. Cuando ve que algo va a tener fruto, lo agarra para sí. Se apropia de eso. Y inclusive utiliza el liderazgo de la iglesia, pone con engaños, con calumnias, como vimos, y así como veíamos, el mismo, así engañado, el mismo liderazgo le puede entregar ese ministerio. A través de los engaños y mentiras. Muchas cosas pueden pasar. Pero fíjense cómo manipula y engaña, y aún puede utilizar al mismo liderazgo de la iglesia para apropiarse de ese ministerio floreciente, joven. Así lo hace, porque se apropia de las cosas. Todo lo bueno quiere para sí. Como decíamos, quiere ejercer, otra forma de operar es que quiere ejercer y ejerce su acción a través de la intimidación. Y eso pasa también en muchos lugares, inclusive a nivel de concilio y cosas así, donde uno no puede decir nada. Dice, si ustedes creen o dicen esto, les va a pasar tal cosa. O que si hacen caso a tal persona, lo vamos a cortar. O lo vamos a poner en disciplina, porque están diciendo cosas diferentes a la nuestra. Cosas así. ¿Recuerdan lo que el pastor decía cuando él salió de esa iglesia? Que alguien se levantó en profecía y dijo, el que se vaya de aquí se va a morir. Manipula, mete miedo. Y quién sabe, mucha gente que quería irse se quedó sentada y dijo, ay, me voy a morir. Y se quedó ahí. Y el que salió, salió bien, como lo pudimos ver. Para que vean que eso era mentira. ¿Pero qué había? Manipulación, intimidación, meter miedo a través de falsas profecías. Y a través de eso, frenar la obra de los llamados del Señor. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hasta pueden amenazar de que te voy a expulsar si te vas o haces tal y tal cosa. Porque eso es lo que hace ese espíritu. Tenemos que identificarlo. Y viendo estas cosas tenemos que conocer que así es que obra. Amén. Gloria al Señor. Atentos ahí con todas estas cosas. Como leíamos al principio en el mensaje a Tiatira, él habla de algunas cosas cuando se presenta a la iglesia. Y le dice que esta mujer falsa profetiza, Jezabel, lleva al pueblo a la fornicación. Es otra forma de engañar al pueblo.
cuando lo lleva a la fornicación, que puede ser literal, la desviación sexual. Todos contra todos, nada es malo. ¿Ah? O puede ser también un tipo de fornicación espiritual, cuando prestamos oído a otras cosas, cuando nos meten cosas y podemos llegar a un ecumenismo tal de decir, no pasa nada, es el mismo Dios. ¿Ah? El Dios de Mahoma es el mismo Dios de los, de los hinduistas y tal, y es el mismo Dios. Introduce falsas doctrinas. Es otra forma de manipulación de este espíritu. Ahí nos lleva a un tipo de fornicación espiritual, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y las personas, y hay un tema aquí bastante interesante, que es que a veces las personas pueden darse cuenta de eso, pero no hacen nada, por miedo, porque no hagan nada en contra de ellos, o porque también se sienten seducidos. Porque este espíritu malvado, si ve que por la fuerza, por la intimidación y todo eso no va a conseguir nada, entonces se va por el otro lado y seduce, habla bonito, habla al oído, de cositas que quisiéramos escuchar, quién sabe, y a través de esa seducción hace que caigamos. Cuidado, si alguien se nos acerca, creo que alguien dijo alguna vez, no sé cómo era, pero hay que tener más cuidado del que viene y te adula, que te alaba, que te habla al oído bonito. Ten más cuidado de ese que el que te critica, porque el que te critica te está diciendo algo que tal vez tú estás fallando, pero el que te adula algo quiere de ti. Cuidado con eso. Tengan en cuenta eso, estamos hablando de varias cosas. Por eso les dije, no se duerman, atiendan, porque son varias cositas que tenemos que conocer, porque nos van a servir para identificar este espíritu. Hoy vamos a hablar de muchas cositas así, con las cuales podemos identificar. Y la siguiente vez vamos a ver cómo podemos sacarlo. Y vamos a ver otros contextos en los que se mueve. Una persona que tenga este espíritu, ese movimiento de ese espíritu, se puede identificar también por otras cosas que vamos a mencionar a continuación. Uno dice, se concentra en el liderazgo para encontrar el eslabón más débil y así controlar y gobernar la iglesia. Como les dije, su objetivo es gobernar la iglesia. ¿Cómo lo hace? Entra, seguramente mira y dice, ¿cuál es el eslabón más débil del liderazgo? Voy a atacar allá. Y empieza su maquinación. Así opera. Luego dice, forma relaciones estratégicas con los que se consideran más espirituales o influyentes en el grupo. O sea que identifica quiénes son más espirituales, quienes tienen liderazgo, no necesariamente pastores, digamos, o diáconos, sino que gente que manifiesta algún don de espiritualidad, de liderazgo, y entonces forma relaciones, se acerca, se hace canchanchan desde ahí, para luego engañarlos. Pero va maquinando así, armando su telaraña, como pueden ver. Manipula situaciones para obtener ventaja a través de sueños y visiones que no son propias. Como es una falsa profetisa, dice, yo me soñé tal cosa, yo tuve una visión de tal cosa. Y lo manipula para su beneficio. Inclusive cosas que pudo oír. Algún hermanito dijo, mira, yo me soñé el otro día que tal y tal cosa. Y viene y dice, yo me soñé ayer que tal y tal cosa. Se atribuye cosas que no son suyas. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de aprovecharlo para manipular con esas visiones, con esas profecías. Seguramente nos ha pasado a muchos de nosotros, o lo hemos oído. De repente alguien viene y dice, Dios me dijo. Y cuando nos dicen Dios me dijo, uno se pone así. A ver, voy a escuchar qué es lo que está pasando. ¿Sí o no? Decimos así, alguien viene y dice, Dios me dijo. Siento de parte de Dios decirte tal cosa. O peor todavía, tengo una revelación de Dios para tu vida. Y no es que Dios no lo haga, ciertamente puede hacerlo, pero nosotros lo escuchamos y ¿qué hacemos? Paramos la oreja en ese momento y decimos, bueno, voy a escuchar lo que está diciendo. Aprovecha esas cosas. Hay que tener mucho cuidado porque lo que es genuino y verdadero lo puede tergiversar para nuestro mal. Hay que tener cuidado con eso. Dice, demuestra una humildad falsa que tiene poca duración. Como entra a la iglesia así, muy bajito, muy mansito, muy humilde, gana terreno y de repente en un momento dado, da el golpe. Eso es sutil. Va entrando así sin que nos demos cuenta. Cuidado con eso.
No permite que la confronten y se pone a la defensiva y justifica sus acciones con las frases: solo hago la voluntad de Dios, o Dios me dijo. Cuando alguien la confronta dice: no, yo no soy, es Dios que me está diciendo eso. Díselo a Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dudar de Dios? Cuidado con eso. Fíjense qué manipulación más fuerte. Dios me dijo. Wow. Suele alegar que tiene grandes revelaciones sobre el gobierno de la iglesia, pero no se acerca al pastor o la autoridad legítima. Cuchichea por ahí. Yo tengo una revelación de la iglesia, el gobierno de la iglesia está mal. Pero no se lo dice al pastor, no se lo dice a los líderes. Lo habla entre el pueblo, envenena a mucha gente y dice: ay no, ese liderazgo no sirve, ese pastor está distraído. ¿Para qué? Para con eso ganar sus adeptos, como veremos más adelante, y apoderarse de la iglesia, tener el gobierno de la iglesia, que es lo que quiere. No pone en oración sus supuestas revelaciones de Dios y prefiere decirlas directamente, no busca confirmación. Puede acercarse y decir: Dios me dijo, he tenido una revelación de Dios para tu vida. Y si uno le dice: vamos a orar para que Dios nos confirme. No, Dios lo dijo, así va a ser. Dame eso, pon aquello. Dios me dijo que me des tu reloj, y te quita tu reloj. Hacen cosas así, cuidado. Busca a los demás con motivos impuros y trata de tener discípulos y seguidores, ser popular en la iglesia. Fíjense cómo va, se va extendiendo cada vez más como un pulpo, la operación pulpo aquí en acción. Y entonces, ¿qué pasa? Busca a los demás, hace discípulos, hace grupos, se hace popular en la iglesia. Y todo el mundo lo mira y dice: wow, ese varón, esa sierva. Pero hay que tener cuidado qué hay detrás de ellos. Porque como dice aquí, sus motivos son impuros. Van lejos de Dios. Amén. Wow, ayúdanos, Señor, en verdad. Escuchen, prefiere orar por personas en situaciones aisladas para no ser cuestionadas por sus falsas profecías o palabras. Dice: ven, vamos a orar por ti. Y se lo lleva allá a la esquina. Se lo lleva ahí detrás del parqueo, un lugar donde nadie le vea. Porque como nadie le está viendo, nadie lo oye, nadie le va a cuestionar algo falso que esté diciendo. Y vaya, aprovecha y dice: voy a orar por ti porque Dios me ha dicho tal cosa. Y no lo hace en un lugar donde efectivamente pudiera ser visible, visto, a escondidas. Cuidado con eso. Alguien viene y dice: ven, vamos a orar por ti, pero vámonos allá atrás. Se lo lleva allá atrás. Cuidado que puede obrar de esa manera. Quiere el control a través de la enseñanza de falsas doctrinas que no tienen sustento bíblico. Entonces lee un texto, lo saca de contexto y lo usa de pretexto para engañar y mentir. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas que no tienen sustento bíblico, pero que mucha gente que no sabe, y por eso es importante el discipulado, por eso es importante conocer, por eso es importante aprender, y por eso estamos aquí. Aprovecha que él no sabe. El simple sufrir daño, dice el proverbio. Entonces, como no conocemos, por falta de conocimiento perece el pueblo, podemos morir por esa situación. Entonces, como el pueblo no conoce, si no conoce, es fácil de manipular. Por eso es importante. No es suficiente querer, también hay que saber, decía esa frase, ¿verdad? En el ministerio hay que hacerlo así. Engaña con profecías de su propia concupiscencia y palabras que los otros quieren escuchar. Profetiza medias verdades o hechos como si fueran de Dios, intentando demostrar el cumplimiento de profecías anteriores. O sea que aquí lo que hace es manipular profecías inclusive anteriores, aprovechando la mala memoria del pueblo. ¿Te acuerdas que el año 2015 yo dije tal cosa? Mira, se cumplió. Que iba a surgir una moneda, que tal líder se iba a salir, se iba a morir, qué sé yo. Recuerdo que hace poco, en base a la derogación de la ley Wade and Roe que hubo en Estados Unidos, de la ley del aborto, un profeta de por allá, un ministro profeta de esos famosos que hay por ahí, dijo que el año 2018 yo lo dije, y así mismo se cumplió, manipulando al pueblo. Siendo que el año 2016 o el año 2015, ya cuando Trump había dicho que iba a poner los jueces, ya se había hablado de que van a derogar esa ley en cuanto los jueces puedan hacerlo. O sea que era algo que ya se sabía. Sin embargo, como vemos en ese ejemplo, utiliza esas cosas y dice: esa profecía yo la di y se cumplió.
Yo soy el que sabe. ¿Ah? Así actúa. Cuidado. Dile que está al lado tuyo. Cuidado con Jezabel. Practica la imposición de manos, que puede transferir maldiciones y espíritus malignos. Por eso es que el pastor lo dijo muchas veces. Uno tiene que ser consciente, no de cualquiera se va a dejar imponer las manos. Porque cuando se imponen las manos se ministra, se pasa algo, se transfiere algo. ¿Y qué va a transferir este malvado? Maldad, maldición, espíritus malignos. ¿Y qué hace? Le gusta imponer manos. Vamos a orar, dice, de una vez, le pone la mano. Cuidado. Si usted no está seguro de quién es que está orando por usted, no tiene testimonio fiel de esa persona, no deje que le ponga la mano. Hágase un lado, ora por mí, gracias, te bendigo en el nombre de Jesús. Pero no que le esté poniendo la mano. O los niños, vienen mucho y a los niños toca, qué niño, lo bendigo, lo bendigo. Cuidado, puede transferir espíritus malignos. Así obra, así opera. Se considera el más espiritual de la iglesia, gime, anuncia para ser visto por los demás. Entonces, una persona que tiene ese espíritu ahí, clama y dice, Dios me ha dicho, y empieza a gritar. Ojo, puede ser genuino. Dios que nos dé discernimiento. Porque Dios puede estar hablando también a través de cualquier persona en un momento dado. Pero este espíritu se caracteriza y opera así porque gime y hace las cosas como que wow, súper revelación. Y todo el mundo lo oye y dice, wow, Dios habló. Y puede estar hablando mal, puede estar hablando tonterías. Discernimiento. Discernimiento. Ya casi terminamos. Tiene una vida familiar confusa. Hay que ver qué es lo que pasa en su casa, en su familia. Si es casado o casada, ese esposo es un objeto de manipulación. Generalmente es infeliz, no es débil, no tiene liderazgo, porque ella asume ese liderazgo. Manipula, controla su propia familia. ¿No han visto gente así? Que puede tener ese espíritu, lamentablemente. Y manipula a la familia y hace cosas y el entorno familiar, por no meterse en problemas, por no hacer discusión, deja pasar cosas. Pero se está saliendo con la suya. Nosotros podemos ver eso como una forma de identificar su comportamiento. Digo, cómo opera. Está operando de esta manera. Inclusive puede llegar a la casa de uno. De repente llega a la casa de uno de ustedes o a mi casa y dice, tengo una palabra de Dios para ti. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a dejar en la puerta. Viene y me dice, tengo una palabra de Dios para ti. O viene con juicio, mira, Dios me dice que tú estás en esto mal y tal y tal. Dame 500 pesos y voy a orar por ti. Cuidado. Puede llegar así. Puede llegar a la casa de uno con sus cosas. Hay que orar y cubrirse. Se cree con derecho a un puesto espiritual extremadamente alto, ya que nadie es mejor que él. Súper espiritual, dice, wow, no, yo soy lo máximo. Yo he escuchado a alguna gente, yo digo, ¿cómo es posible? Yo soy el que tiene la verdad. Yo soy el profeta. Sí, por las redes se escucha de todo, Un puesto espiritual, que sea un puesto en la iglesia extremadamente alto, dice, porque yo soy mejor, no hay nadie mejor que yo. Es una forma de identificarlo también. Amén. Fíjense, hemos hablado de muchas cositas, que ojo con eso, para que lo tengan en cuenta, lo guarden, porque así nosotros podemos identificarlo. Tenemos que identificar. Por eso decíamos, desenmascarando a Jezabel. Y tenemos que sacarla. En base a este conjunto de características, tiene 3 planes globales. Todo este conjunto de cosas se van a dirigir a 3 cosas. A imponer una falsa religión, a imponer falsas doctrinas y sobre todo a socavar la autoridad de la iglesia. ¿Ya? Y estas 3 cosas las vamos a desarrollar la siguiente vez. Así que les voy a invitar a que vengan para que continuemos con eso cuando llegue el momento. Simplemente vamos a terminar con que, fíjense esto, donde se encuentra una Jezabel, muy posiblemente se hallarán hombres débiles, que le tengan miedo a los hombres, que buscan complacer a la gente más que a Dios. Ella busca a los que comandan para quitarles su poder, su utilidad e inclusive sus virtudes espirituales. Cuidado con Jezabel. Dígale al que está hablando, cuidado con Jezabel. Amén. Voy a pedir arriba, si no da tiempo, hay un video cortito para que lo veamos rápido, para consolidar un poco estas ideas.
y luego vamos a orar. Amén. A ver arriba si nos ayudan, presten atención. Vamos a ver si nos ponen ese videito. Gloria al Señor. Por eso es que tenemos que ser libres de este espíritu. Cuando subimos estábamos cantando libre, y yo soy libre por la sangre de Cristo. Tenemos que identificarlo y conocerlo, porque así seremos libres de eso, libres de sus maquinaciones, libres de sus manipulaciones. Por eso tenemos que conocerlo y desenmascarar. Amén. A ver, no sé si el video sale. ¿Salió? Las 7 características que se manifiestan en el espíritu de Jezabel. En la actualidad, las características que se manifiestan en el espíritu de Jezabel pueden referirse a muchas cualidades y diversas formas de representarse. Aunque según la Biblia, Jezabel se muestra como una mujer con carácter fuerte y muchas cualidades, pero también con muchas características consideradas como abominables para Dios y su ley. Hoy día a algunas personas les intriga el saber más de ese espíritu, cuáles eran sus cualidades y características, y cuál fue su historia. Jezabel era la reina de los israelitas, Primera de Reyes 21:15. Como reina permitió todo tipo de pecados los cuales ella misma practicaba, como adorar a falsos dioses, la fornicación, el sacrificio de personas inocentes, entre muchos más, y por ello fue castigada por Dios. La historia de Jezabel no es de las más preciadas en la Biblia, sin embargo, es reconocida como un espíritu muy alabado por personas que desean conocerle. Algunas de las particularidades o características del espíritu de Jezabel son: fornicación. Apocalipsis 2, 20-23. En este libro de la Biblia existe un pasaje el cual relata que Jezabel es una mujer que ayudará a que los siervos de Dios forniquen y adoren falsos dioses sin sentir culpa, lo que los llevará a la perdición. Por ello es conocido como un espíritu seductor. Falsa profetisa. El pueblo de Israel aprendió todo lo que su reina le daba como enseñanza y terminaron realizando todo lo contrario a la voluntad de Dios. Se dice que es una falsa profetisa por el hecho de llevar a un pueblo regido por Dios hacia otro camino. Sacrificio de inocentes. Cuando el pueblo de Israel servía a otros dioses, realizaron innumerables sacrificios, principalmente de sus hijas e hijos. Estos sacrificios ofrecidos en honor a falsos ídolos acarrearon a la mayoría de la generación joven de ese pueblo. Seducción. Este espíritu no solo atrae a las personas y lo dirige a serle infiel a Dios, sino serle infiel a la iglesia, a tu esposa, a tus creencias, ya que los ídolos permiten placer, pero lo que no dicen es que de allí viene la pronta destrucción. Tener la tentación. Como reina, Jezabel era el centro de su pueblo y ella fue la que ellos miraron y obedecieron antes que a Dios. Este espíritu no le importa a quién dañe o a quién involucre en su camino. No importa si destruye a su víctima o lastima. Solo busca lograr tener la atención de muchos para ser reconocido como un dios más. Gloria al Señor. Amén. Fíjense cómo vemos estas características. 7 decía en este video, pero hay muchas más. Vamos a continuar, como les digo, con este estudio después, pero las que vimos hoy, les recomiendo, les pido, ténganlas muy en cuenta. Y vamos a identificar ese espíritu cuando se nos acerque, para que no nos dañe. Porque ciertamente lo que busca es engañar, manipular, corromper, distraer y hacer que nos perdamos. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar para despedir. Gloria al Señor. Oh Dios, te damos gracias, Señor. Es evidente, Dios, que no hace falta solamente querer, hay que saber. Y te damos gracias porque tú nos muestras todas las cosas, oh Señor. En tu palabra están todas las cosas. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a través de todas estas cosas que hemos hablado, que hemos visto este día, que nos ayudes a identificar ese espíritu maligno que posiblemente esté operando ya dentro de la iglesia. Que hay iglesias que se han dividido, han sido destruidas por culpa suya. Ayúdanos, Señor. Danos discernimiento. Señor, necesitamos discernimiento de espíritus. Necesitamos conocerte más cada día. Necesitamos aprender, oh Señor. Dice tu palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento, oh Señor. Cuán importante es conocer tu palabra.
cuán importante es identificar estas cosas. Y en este caso, identificar la forma en que opera este espíritu maligno que ha entrado a la iglesia o que quiere entrar y que manipula, que corrompe, que distrae, que roba la santidad de tu pueblo, oh Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Ayúdanos a aplicarla, Señor. Ayúdanos a ver todas las cosas a partir de ahora con otro ojo, con un ojo más crítico. De no decir amén a cualquier cosa, de no dejarnos imponer las manos en cualquier circunstancia, de saber, de ver que lo que estamos oyendo, que lo que estamos viendo, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? Si efectivamente es tuyo, Señor, para valorarlo, y si no es tuyo, para descartarlo. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo, mi Dios. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú nos des la clara conciencia de identificar ese espíritu maligno de Jezabel, como otros espíritus que quieren operar, que operan dentro de la iglesia, y que identificados sean echados fuera y no dañen, no corrompan al pueblo, no nos hagan distraernos del fin último, que es estar en tu presencia y esperar tu venida. Ciertamente los días son malos, Señor. Esperamos tu venida. Y la distracción que este espíritu provoca nos puede llevar a otro lugar, Señor, y no a tu presencia. Cuidado, cuidado, ayúdanos, Señor. Cuidado que cuando suenen las trompetas estemos listos, estemos preparados, no distraídos, no mirando otra cosa, no prestando nuestros oídos a estas maquinaciones, a estas manipulaciones, sino solamente a tu palabra, a tu guianza, a tu presencia. Y así, Señor, cuando suenen esas trompetas, nos iremos contigo para estar eternamente en tu presencia. Gracias por este tiempo, Padre. Bendigo a mis hermanos aquí presentes y te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.